aprovechemos esa visitación. Yo creo que lo menos que podríamos hacer es tratar de entender qué quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Gracias, hermano. Si usted me acompaña, yo quiero pedirle que oremos y que de una vez entremos a lo que el Señor puso en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, por tantas cosas lindas, Señor, que son parte de tus atributos y que tú, Señor, al ejecutarlo sobre nosotros, simple y sencillamente demuestras quién eres, Señor, y que en ti no hay sombra de variación. Dices que eres, pero eres lo que dices también. Por favor, Señor, haznos entender lo que significan esas palabras yo soy, Señor, para también después comprender cuál es nuestra identidad, quiénes somos en ti, por qué nos llamaste, cuándo nos llamaste, por qué de la familia de donde somos nos llamaste, por qué, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Enséñanos, ayúdanos a comprender la dimensión de tu misericordia, tu profundidad, tu altura, tu anchura, Señor. Por favor, las dimensiones en las que tú te mueves alrededor de nosotros. Espíritu Santo, yo quiero rogarte, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón, que seas tú el que nos hables, que seas tú el que nos ministres. Señor, toma de cada uno su necesidad, aquel deseo por el cual hoy te piden, háblame, Padre. Yo te ruego que tomes eso, Señor, y que le hables a cada uno por nombre. Señor, por favor, no escatimes, no te limites, Señor. Háblanos de tal manera como podamos entenderte. Papaito lindo, te rogamos, Señor, que habilites mi boca como la boca de un maestro, Señor, para que pueda enseñar. Pero también, Señor, trae sobre mí una unción profética, para que mientras habla, Señor, la condición de cada uno le sea revelada, Señor, y que tu palabra no regrese vacía sin antes cumplir el propósito por el cual tú le enviaste. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno, hermano. No sé, hay tantas cosas que tengo que agradecerle al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno, definitivamente. Si yo le dijera cosas que Dios hace, que uno las ve tan pequeñas, bueno, para algunos serán muy grandes y para otros pequeñas, pero cuando yo veo la grandeza en medio de todo eso de Dios, no puedo negar que definitivamente todo lo que Dios nos ha dicho lo va a cumplir, definitivamente. Fíjese que yo quiero hablarle, si lo puedo poner en la pantalla, hijo. Yo le quiero hablar de un tema que le he puesto por nombre los errores de David. Y definitivamente tenemos que hablar de esto porque todos cometemos errores. Dice la Biblia que el que no peca, el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Quiere decir que todos pecamos, ¿verdad? Eso que dicen allá afuera que los cristianos nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, no es cierto. Si nosotros, yo calculo, fíjese que hasta más pecadores que ellos éramos, ¿verdad? Por eso Dios nos llamó con tanto tiempo de anticipación, porque a ellos quizás los va a llamar cuando falte poquito tiempo y va a ver qué rápido se van a poner a cuentas, y a nosotros nos cuesta tanto, hermano, a veces caemos una vez, nos volvemos a caer. Pero lo lindo de todo eso es que la Biblia dice 7 veces cae el justo y aún de la séptima se levanta. Y yo no sé si es casualidad, pero yo creo que ha de faltar alguna información aquí. Pero yo me puse a investigar y encontré 7 errores de David. No estoy diciendo que sean solo 7, pero yo quiero hablarle de esos 7 que encontré. Porque David era un justo, del que cantamos, ¿verdad? Como David, yo cantaré, ¿verdad? Así como David danzaba, hasta los ritmos se me pierden, ¿verdad? Nosotros queremos ser como David, es el dulce cantor de Israel. David, hermano, el Señor lo puso como ejemplo. Imagínense que a David Dios le da salmos mesiánicos. David es el que dice, ¿verdad? Que
que al Señor, que el Padre va a levantar al Señor de las cenizas, ¿verdad? Habla como que estuviera hablando de Él, pero no es de Él, es del Señor Jesucristo que está hablando. Qué bendición más grande el haber tenido como antecesores siervos como David, a los cuales imitar. Y quiero empezar, hermano, con este texto. Quiero ponerle dos textos como referencia, el antes y el después. Hechos 13:22. Usted sabe que Saúl, hermano, empezó en decadencia. En primer lugar, Saúl no tenía por qué ser rey. Saúl fue rey porque el pueblo lo pidió, porque el pueblo dijo: Señor, ya no queremos que seas rey sobre nosotros, queremos un rey de carne y hueso. Qué lamentable, ¿verdad? Porque tener a Dios como rey es lo mejor que nos puede pasar. Sin embargo, el pueblo de Israel pidió un rey de carne y hueso y dijo: bueno, ¿eso quieres? Está bien, te lo voy a dar. Pero eso sí, tienes que saber. Voy a poner un paréntesis. El pueblo de Israel pidió rey porque veía a las otras naciones que tenían rey. Es decir, a veces, hermano, queremos traer a la iglesia cosas que no son de la iglesia y queremos forzar las cosas, y eso le pasó a Israel. Y el Señor viene y le dice: está bien, te voy a dar un rey, pero tienes que saber algo. A partir de ahora, este rey se va a volver tu dueño. A partir de ahora vas a tributar para este rey. Como quien dice: no quería esto para ti, pero tú eso es lo que quieres. Ahora bien, Saúl empezó una decadencia tal que no se levantó, ¿verdad? Ese es el riesgo del que cae una y otra vez y solo se arrepiente y no se levanta, porque es diferente. El arrepentimiento es: ya entendí, hice mal. Pero si yo no me levanto de la posición que dejé, la posición que tenía, estoy en una posición más baja de la que tenía antes. Si vuelvo a caer, entonces una grada más abajo. Una vez caigo, lo que tengo que hacer es arrepentirme y levantarme. Porque la otra vez que caiga, pues sí desciendo, pero no va a ser tan profundo como si no me hubiera levantado. ¿Sí se entiende eso que le acabo de decir? Ok. Entonces, Saúl fue así. Y Dios levantó a David como un sucesor. Pero David tenía el corazón de Dios. Ese David, definitivamente, si Dios hubiera deseado un rey para Israel, era David. Porque a David lo tomó desde pequeñito, lo formó aparte. David era el despreciado de los hombres, y como Dios es el que toma lo más vil y menospreciado, toma a David, lo forma detrás de la majada, ahí hace lo que tiene que hacer con él y hace de David realmente un prototipo de rey. Entonces dice la Biblia, Hechos 13:22, después de quitarlo, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David. ¡Qué tremendo! Dios se los buscó. Dios les buscó a David, al pueblo de Israel. Hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. O sea, para hacer la voluntad de Dios hay que ser conforme al corazón de Dios. ¿Qué es conforme? Conforme es tomar la forma de. Es decir, cuando Dios presenta a David, está diciendo: miren a David, así es mi corazón. Conozcan a David, me van a conocer a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Así lo presenta. Ahora mire una de las referencias que se hace también en el Nuevo Testamento acerca de David. Dice Hebreos capítulo 11 versículos 32 y 34. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hebreos 11 nos marca
Todos los héroes de la fe. Usted mira, yo conté, creo que conté 12 más estos. O creo que ya, no, creo que, no recuerdo, 12 con estos, no recuerdo. Pero lo que impresiona es que Dios cuenta a David dentro de los héroes de la fe. Entonces tenemos un antes donde Dios dice: he hallado a un hombre conforme a mi corazón, y es David. A este les voy a poner por rey. Y al final de la carrera dice: dentro de los héroes de la fe, anótenme a David. Quiere decir que terminó bien. Ok. Ahora, qué bonito es sentarse a ver una lica, dicen los muchachos, una película, una movie, dicen los de ahora. Qué bonito es sentarse a ver una película cuando faltan 5 minutos, donde todo es alegría, donde el bueno le está sonando al malo, donde se reconcilian. Pero dispararse la hora y media previa a esos 5 minutos es un trauma, hermano. Dice: Señor, y se podrá, hasta el Señor mete a uno ahí, ¿verdad? Algunos dicen que Dios les habla en medio de las películas. Puede ser, yo no digo que no, pero uno dice: ¿será que se va a levantar esta? Por cierto, no sé si han notado en las películas que cuando hay varias películas, por ejemplo la 1, la 2 y la 3, en la 1 resulta uno que es el más fuerte de todos. En la 2 a ese más fuerte lo sopapea otro desconocido. Ahora hay otro más fuerte. En la tercera aparece otro que sopapea el que sopapeó el primero. Y uno dice: pero si a mí me parecía que el primero era más fuerte. De ahora resulta que el segundo, y ahora ya no le atina a uno, hermano. Las series de ahora sobre todo son como las novelas de antes, ¿verdad? Lo mantienen a usted. Usted dice, si es una película de zombies, dice: ¡ay, ya lo va a morder! Y se corta, continuará, ¿verdad? Y a la otra empiezan a explicar por qué lo iba a morder, ¿verdad? El zombie. Ay, ay, ay. Entonces, fíjese que aquí yo veo que está muy resumida la historia de David. Está el antes y el después. Y la verdad, hermano, todos quisiéramos eso. Todos quisiéramos de Job, cuando se dice: mira Job, hombre perfecto, ¿verdad? No hay como él. Realmente este es único, dice Dios de Job. Y al final, y le fue devuelto a Job el doble. ¡Ah, qué bonita la historia de Job! Pero nadie quiere 42 capítulos que está en medio, hermano. Yo le aseguro que por muy bondadoso que usted sea, si yo digo aquí: hermanos, fíjense que necesitamos un voluntario para que en su vida imite a Job, yo le aseguro que nadie levanta la mano, hermano. O sea, a veces con nuestros problemitas que son así, ya no aguantamos. Hermano, con los de Job nos derrumbamos. Entonces, yo quiero hablarle un poco, no mal, sino quiero hablarle de lo que pasó en medio de estos dos textos, porque es parte de nuestra historia. Y algunos de nosotros pueda que estemos en medio. Y esto, hermano, nos puede motivar a que tenemos que dejar esa condición y tenemos que levantarnos. Porque lo peor que nos puede pasar es estar en una condición como la que estuvo David y creer que ya no estamos ahí. Yo no sé si usted quisiera ser tomado como contado entre los héroes de la fe. Yo también. Pero para eso hay que tener 7 caídas y 7 levantadas. Entonces, no sé por qué caída va usted, ¿verdad? Decían por ahí, sobre todo aquí en México, ¿verdad? En la lucha libre, ¿cómo decía? Duelo a 3 caídas sin límite de tiempo, ¿verdad? Y entonces ya se emocionaba uno, ¿verdad? Y empezaba el conteo, 1, y en el 9 se levantaba. Así somos nosotros a veces. ¿Y sabe cómo es Dios con nosotros? Empieza 1, 2, 3. Cuando va por 9, empieza Dios 9.1, 9.2, porque Dios no quiere que se quede ahí. Dios le sigue contando. No sé por cuál va el Señor. 9.9327.8, 9.9327.9. Así va Dios con usted. Pero hace rato se tuvo que haber levantado. Dios lo está esperando que se levante, porque en esa condición, hermano, usted no va a poder prosperar. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que convertirse en un héroe de la fe que superó
sus caídas. Digámoslo de esta manera, tiene que superar sus 7 caídas. Ahora le pregunto, ¿será para un boxeador, será lo mismo levantarse de una caída en el primer round que levantarse de una caída del 12º round? ¿Cuál cuesta más? En el 12º ya está cansado. Cuando uno empieza en el Señor y cae, uno dice: esta es mi primer caída, se arrepiente, se levanta, se sacude. Pero cuando uno ya tiene años, ahí vienen los problemas, porque entran otros factores. Una es el orgullo. No, si nunca caí, sí cayó. Va a haber cosas de David en donde cayó y él no lo reconocía. Por eso le digo, es como un espejo para nosotros. Yo le voy a exponer la vida de David, porque en la Biblia está, y usted tómele lo que le corresponde. Yo ya empecé conmigo. Entonces, por cierto, toda caída tiene sus consecuencias. Eso tiene que saberlo. Va a quedar registrado cuántas veces cayó en ese combate. Eso se va a decir. De David quedó registrada las veces que cayó, así que de usted y de mí también, porque ahorita aún se está escribiendo el libro de los hechos de los apóstoles. Imagínense que digan, allá en el sur de México, en un lugar llamado Palenque, había una iglesia bajo la cobertura del apóstol Sergio, ¿verdad? Y ahí había un hermanito que cayó bien feo, y van a decir en qué cayó. Pero después van a decir, y se levantó en el 12º round, aun cuando la cuenta se detuvo en 9, ahí se levantó. Está bien, yo creo que David ha de decir, que hablen de mí esto. Todos me levanté, pude levantarme. Pero qué feo que se hable de alguien como se habla de Judas. Cayó, porque Judas venía caído desde hace ratos, pero él se fue degradando, porque no reconocía su error. Entonces, mire por favor, mire este texto, antes de empezar a hablar de los errores. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8. He peleado la buena batalla. Aquí está hablando el apóstol Pablo. He terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es: los que aman su venida también pelean su batalla. Hermano, dicen por ahí, hay un chiste ahí, que un latino se fue a meter a un bar gringo, y en el bar gringo habían unos veteranos de guerra que estaban contando ahí sus historias de batalla. Pero el latino, ese sí no era como todos nosotros, ¿verdad? Porque era bien metido. Saber de dónde salió, saber de dónde era. Ese es el latino. Pero él vino, se metió al bar y oía, un asombro, ¿verdad? Y él dijo, ¿qué será aquí? Y se fue a meter. Y entonces, cuando llegó, estaba uno y se zafó la camisa así y enseñó una herida de guerra. Y dijo, Kansas City, ¿verdad? Eso lo que decía es: esta herida me la hicieron que en Kansas. Y todo, qué tremendo. Eso hablaba mucho de él. Eso decía que no era cualquier soldadito. Casi le botan un brazo, pero ahí estaba. De repente otro dice, se va a poner, no sé, San Francisco City, y aquí una gran herida que le atravesaba el pecho, ¿verdad? Y tengo unos grandes puntos que tenía. San Francisco City. Y todo, qué emoción. Pero el latino, que yo no sé de dónde era, hermano, la verdad no sé de dónde era, pero era bien metido. Y él dijo, yo tengo que hablar, pero él no entendía, no hablaba inglés.
Y él solo veía que los decía, el otro decía Kansas City, todo, oh, y el otro San Francisco City, oh. Y entonces viene y dijo, yo también tengo una herida. Y se sube la camisa así, y una herida aquí. Entonces les dice, Appendix City. Entonces, solo era para cambiarle su rostro ahí, que se riera. Ok, ahora bien, los soldados tienen una historia que contar en sus heridas. Mire pues, la verdad, vamos a hablar lo que es. Cuando a usted le miran ese gran chajazo que tiene aquí en la cabeza, ¿acaso no le pregunta a la gente? ¿Y qué le pasó ahí? Y usted se recuerda de cuando le hizo una travesura a su mamá y su mamá le tiró una de aquellas pilas grandotas y ¡pau! Le abrió la cabeza, hermano. Algunos, como su servidor, tienen una herida por aquí, quemadura, hermano. Y cuando pues ahí nadie me pregunta, a menos que vayamos a bañar un día, se van a dar cuenta que tengo una herida aquí. Pero quien la ve me diría, ¿y qué le pasó ahí? Me recuerdo que mi hermana, algo le dije yo cuando estaba planchando ropa, y solo oí, ¡oh! Hermano, me quemó aquí. ¿Por qué? Porque una herida trae historia, tiene un contenido que hay que contar. Ahora, los soldados que van a batalla y regresan, ¿por qué cree usted que los elogian y les hacen hasta una celebración cuando vienen? Porque son sobrevivientes de una batalla. Hay quienes, hermano, perdieron, o sea, son veteranos y ya no están en el ejército porque perdieron sus piernas, sus brazos. Ok, pero no quedaron tendidos en la batalla, se levantaron. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es: amas la venida del Señor, pelea tus batallas, levántate. Hermano, yo creo que no hay ninguno de nosotros podría decir, es que como me está tocando a mí, a nadie le toca. Mentira. Tenemos suficientes ejemplos en la Biblia para ver que estos hombres, hermano, les tocó como en feria, hermano, de veras. Entonces, empecemos pues. Algunos de estos errores ya los conoces, quizás todos, pero algunos, quizás muchos, no los habían visto como errores. Mira el primero. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 2 y 3. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces, por favor, antes de entrar en detalle, pensemos qué era el arca del pacto. El arca del pacto era el símbolo más grande que tenía el pueblo de Israel. No era lo mismo que el pueblo de Israel saliera con el arca del pacto a que saliera sin el arca del pacto. Cuando el pueblo de Israel salía con el arca del pacto y salían bien delante del Señor, siempre ganaban. El arca del pacto era como su estandarte. Si usted se recuerda, cuando llevaban el arca del pacto, los sacerdotes, al pisar el agua, se abría el río. ¿Por qué? Porque el arca del pacto inspiraba poder, autoridad, representaba la presencia misma de Dios. Ahí, en el arca del pacto, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque adentro del arca estaban las tablas de la ley. A ver, una pregunta: ¿cuántas tablas de la ley se hicieron? 2. ¿Por qué? Porque la primera, cuando Moisés ve el relajo que tienen abajo, se nota y las quiebra. A veces cuando estamos enojados, hacemos cosas que no deberíamos hacer.
¿Sabe qué hizo Moisés? Casi que, perdón por la expresión, pues no debería usted decirlo así, pero obligó a Dios a tener que escribir de nuevo. Y entonces esas segundas tablas las metieron en el arca. Eso era una representación del Padre. Ok, metieron el maná. El maná aquí representaba al Hijo. Representaba el pan, la palabra. Y entonces ahí estaba el Hijo. ¿Y qué otro elemento representaba el Espíritu Santo? La vara de Aarón, ojo, que reverdeció. No era cualquier vara. ¿Se recuerda cuando estaban eligiendo quién iba a ser el que iba a traer la batuta? Pusieron 12 varas y dijeron: la vara que reverdezca, esa es. Era imposible que reverdeciera, y reverdeció. Es decir, cuando Dios llama a alguien, aunque nadie lo reconozca, si Dios lo llamó, esa vara reverdece. Echa ramas, hermano, y se extiende. Amén. Entonces, esa arca del pacto, cuando en el tiempo de Elí, ¿se recuerda usted que en el tiempo de Elí se pierde el arca del pacto? Sale el pueblo de Israel a la batalla cuando Dios no los iba a respaldar y pierden el arca del pacto. El enemigo se la lleva, y el enemigo, el diablo, los filisteos, ponen el arca del pacto como trofeo. Dijeron: ahí está, les quitamos su trofeo a los del pueblo de Israel, la vamos a guardar aquí enfrente de Dagón. Yo creo que cuando la pusieron, Dagón dijo: quítenla, quítenla, pero no, como no puede hablar, ¿verdad? Entonces la dejaron ahí. Hermano, el otro día amaneció con las manos cortadas. Dijeron: ¿y aquí qué está pasando? Después amaneció no solo con las manos cortadas, sino con la cabeza cortada y postrada la imagen, como quien dice: yo no comparto mi gloria con nadie, y voy a demostrar que aquí solo un Dios hay, no hay otro. Entonces David se da cuenta que necesitan la presencia de Dios, y bien motivado se va y dice: vamos a traer el arca. Pero se le olvidó algo, que Dios, cuando hizo el arca, también dijo cómo tenían que llevar el arca, y la tenían que llevar en hombros. ¿Y sabe qué hizo David? Dice la Biblia que el arca la pusieron sobre un carro nuevo. ¿De dónde aprendieron eso? De los filisteos. Otra cosa, hermano, jalando las cosas del mundo para la iglesia. No sé si usted escuchó una canción muy viejita, tal vez usted no la escuchó porque usted está bien nuevecito, pero que decía: con el saco sobre el hombro. Nunca. ¿No es lo que le digo? Pues? ¿Qué vamos a hacer, hermano, con los chistes, ¿verdad? No me entiende, pero no le va a decir que la vaya a buscar, pero sí existe esa canción. Pues el que cantaba esa canción se convirtió al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero como a veces, hermano, los medios presionan tanto, a veces se entiende: ok, era un cantante, se convirtió, que cante. No, que Dios diga lo que tiene que hacer. Pero la presión de grupo hizo que entonces ahora él, como era el cantante estrella en ese tiempo, entonces ahora dijo: voy a cantar, y hizo una canción. Bueno, no sé cuántas hizo, pero esa decía: con la Biblia bajo el brazo. La misma música, solo le cambió de letra. Eso se llama contrafactum. No es correcto. No es correcto. Dios es suficiente, hermano, para revelar, para dar música, para decir cómo se canta en el cielo, para decir a nosotros: así quiero que me alaben, así quiero que me adoren. Yo no necesito nada del mundo, hermano, para poder conquistar el corazón de Dios. Los instrumentos, realmente Dios los hizo. No estos, pues estos los hizo un humano, pues, pero los instrumentos estaban a cargo del querubín protector. Y entonces, como él es un copión, dijo:
me están sacando de aquí, de donde estoy, pues yo voy a hacer algo igual, la música. Ok, y se trajo instrumentos, se trajo todo. Pero nosotros no deberíamos traer cosas nuevas, hermano, como para que sea la sensación del momento. En la actualidad, por ejemplo, antes me recuerdo yo cuando uno iba a la playa, sobre todo para las fechas de Semana Santa, ¿verdad? Uno iba y ya sabía que a cierta hora pues uno se tenía que ir, porque ya llegaba a las discotecas y todos a ponerlas ahí en la arena, y empezaba aquel musicón, ¿verdad? Y ya sabía uno que eran borracheras seguras y todo. Sin embargo, en la actualidad pasa lo mismo, solo que los que los hacen son los cristianos. Se van a meter a las playas y llevan sus discotecas cristianas. Es una copia. Pero nosotros no necesitamos copiar cosas del mundo. Tú le puedes pedir al Señor, ¿qué hago? ¿Cómo llevo el arca? Y Dios te va a decir cómo llevarla. Es más, puede ser que ya nos lo dejó dicho. Entonces, otra cosa que significa esto es que David, el error que cometió es que hizo las cosas a su manera. Ya estaba dicho cómo había que hacerlo, había un protocolo, habían términos de referencia, y él dijo, no, pues yo soy David y yo voy a hacer las cosas como a mí me da la gana. Es decir, él era de aquellos cristianos que dijo, pues yo voy a ser cristiano como yo quiero, no como me digan que hay que hacer. Yo voy a ser papá como yo sé, no necesito que nadie me enseñe. Yo voy a ser esposo o esposa como yo aprendí, no necesariamente como dice la palabra. Tenemos que tener cuidado, porque ese error, hermano, le costó la vida a alguien. Fíjese que cuando hablamos de consecuencias, yo estaba haciendo cuentas que de los 7 errores, en 4 oportunidades David perdió 4 hijos. O sea, no, lo dije mal. De los 7 errores, perdió 4 hijos. Haga cuentas, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Yo se los voy a mencionar en un ratito. Pero hermano, las consecuencias de los errores son serias. Uno debería pensar en no equivocarse, pero si se equivocó, levántese. David, hermano, se levantó de unas y de esta también. Resulta que después, usted sabe la historia, ¿sabe qué es lo que yo pienso? Que iban los bueyes ahí, felices, emocionados porque llevaban un arca con ellos. Y de repente dijo Dios, hey buey, muévete un poquito más. Y se movió el buey y se iba a caer el arca. Y entonces Usa, que iba con ayo o ajío, quiso detener el arca y Dios lo mató. Y encima de eso David se enoja porque mataron a Usa. Pero el problema no era de Dios, el problema era de David. Por culpa de David se murió Usa. Y entonces pasó el momento malo de David en que pensaba, es que Dios de una vez, hombre, nada aguanta, perdón por la expresión, ¿verdad? Nada quiere. No, sí, Dios sí quiere, pero las cosas bien hechas, hermano. No es a nuestra manera, esa es la manera de Dios. Mi hermano, yo podría como pastor hacer una planificación, incluso lo podría reunir a usted y decirle, a ver hermano, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo llenamos la iglesia? Yo le aseguro que conociendo lo inteligente que usted es, en un mes llenamos la iglesia. Pero la llenaríamos de problemas. Que por cierto, los domingos casi se nos llena. Pero le digo algo, ¿cuál es mi petición? Ya aprendí. Antes yo decía, yo quiero ver llena la iglesia. Ya aprendí. Ya se le digo al Señor, Señor, si van a hacer problemas, mejor no. Trae solo los que tú quieres traer, por favor. Que sea aquel al que Dios le diga, vete ahí, que venga. ¿Por qué? Porque vamos a estar en sintonía. Entonces, David se levantó de esta. Y a la siguiente dijo, bueno,
¿Dónde están los que van a llevar el arca? Así como dice la palabra, investiguen. Ya vieron que es en los hombros, va, póngasela sobre los hombros. Y ahí es donde usted conoce aquella historia que David remolineó cuando entró a Jerusalén con el arca. ¿Por qué? Porque el Señor se agradó de su corazón, se levantó de esa caída. La pregunta aquí sería, y solo dejo la pregunta y me retiro lentamente para atrás. ¿Y tú ya te levantaste de esa caída que ya identificaste? ¿O sigues creyendo que fueron injustos contigo? Porque puede ser que fue una caída. Porque David creía que Dios era injusto. David creía que Dios había obrado incorrectamente al matar a Usa, pero se levantó. Mira esta otra. Segundo libro de Samuel 11 del 2 al 4. Este es un error, una caída de David que Dios le recuerda casi a cada rato a David, hermano. Cuando se habla de Betsabé, aún, mire, aún siendo la mamá de Salomón, aún de que después de que David la consoló, después de que ya todo pasó, David se arrepintió, dice la Biblia cuando habla de Betsabé, Betsabé, la mujer de Urías que David le quitó. Hermano, Dios no es malo, pero a veces nos recuerda quiénes somos y quiénes éramos, para que no se nos suba el ego. Fíjese que aquí dice al atardecer. No le puse todo el texto, pero le voy a recordar lo que dice antes. Y en el tiempo en el que todos los reyes salen a la guerra, David no salió, se quedó en su casa. Y de ahí viene este texto. Y al atardecer, David se levantó de su lecho, o sea, estaba dormido hasta tarde. ¿Qué le pasó? ¿No será que estaba como en depre? ¿Qué le pasaría? Dejó su posición, dejó de funcionar en donde Dios quería que funcionara. Hermano, aunque te hagan o tú hagas, no dejes tu posición, porque el dejar tu posición lo que va a hacer es que empieces a caer y a caer y a caer y a caer, y cuando sientas, estás bien caído. Se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, como que no hubiera nada que hacer, hermano, desocupado, estaba ocioso. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar. Mire, voy a hacer una pausa. La tentación siempre va a llegar en las formas como nos pueden hacer caer. Si a usted no le gusta el fútbol, su tentación no va a ser ver un balón y que todos van a jugar. Y usted diría, esto es loco, ¿verdad? Ese deporte, 22 peleándose por una sola pelota. Como dijo un señor que iba para alcalde allá en mi pueblo donde yo nací, cuando yo sea alcalde, les voy a regalar una pelota a cada uno para que se dejen estar peleando por una a los 22 ahí en el campo, dijo, ¿verdad? Si a usted no le afecta eso para usted no es una tentación. Usted dice, esa cosa, lo que les afecta. Pero si su tentación, hermano, es otra cosa, que no le voy a decir, pero usted ya sabe, de esas tiene que huir, de esas tiene que escapar. Recuérdese que hay cosas que la Biblia dice, se me fue la palabra ahorita, que es como, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Amén. ¿Qué es resistir? Hacerle frente. Aquí no. Pero ¿sabe qué? José dijo, la Biblia dice resistir al diablo, cuando sintió estaba desnudo delante de la mujer de Potifar. Y ahí entendió, me equivoqué de texto. Aquí era donde dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles. Y dijo José, mejor me voy aunque desnudo. Y se fue y le quedaron las ropas en las manos de la mujer de Potifar. Hay cosas a las que se resiste y cosas de las que uno debe salir huyendo. Usted sabe cuál es cuál. Amén. Era hermosa.
Y dice, David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Empezó, ¿verdad? Como a indagar, ¿verdad? Como a jugar con el pecado. Y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam? Le están poniendo todas las cosas, hermano, como para que lo entienda. Mujer de Urías hitita, en otras palabras, mujer de tu escudero, del hombre que da su vida por ti. Esta es. David envió mensajeros y la tomó. Como quien dice, yo soy rey, tengo el poder para irla a traer, y qué me importa lo que digan los demás. Abusó del poder, abandonó su posición y le faltó a la confianza a Dios. Dios le había confiado lo que tenía. David no merecía nada. Usted y yo no merecíamos nada. Y nos confiaron cosas, hermano, que no merecíamos. Usted podría hacer un listado. Es más, que yo eso no lo voy a hacer, pero lo voy a poner a usted para que lo haga conmigo. Usted podría hacer un listado de lo que yo tengo y podría decir, esto no lo merece el pastor, esto no lo merece. ¿Y sabe qué tendría que hacer yo? Decirle, le faltó esto, le faltó esto. Porque en verdad, hermano, una de las cosas que yo agradezco al Señor es que todo lo que Dios me ha dado no lo merezco. De veras, no lo merezco. Y no es exceso de humildad, es la verdad. Porque cuando yo volteo, Dios me dio una familia, hermano. Sobre todo cuando hay gente que me la chulea. No todos me la chulean, pero cuando los que me la chulean, yo digo, tienes razón. Tienes razón. Una vez me dijo alguien, qué bonito ver a tu familia sirviendo ahí contigo. Y a veces yo no lo valoro, ¿verdad? Y digo, eso yo no lo merezco. Es que, hermano, si usted me hubiera conocido, tal vez usted ni oveja de aquí sería, hermano. Diría, no, así no. ¿Sabe por qué? Porque Dios tomó a alguien que no valía nada. Y hoy valgo la sangre de Cristo. Pero, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Y esto fue el inicio. Usted sabe que después él se enteró que Betsabé quedó embarazada y le quiso anotar el hijo a Urías. Cuando no pudo, es que qué bandido, hermano, qué bandido. Imagino que Betsabé le hizo una llamada, ¿verdad? David, mi rey será, te tengo una noticia, di positivo y no al COVID, le dijo. ¿Cómo así? No entiendo. Y le dio detalles que los que tenemos hijos sabemos cuando recibimos esa noticia, ¿verdad? Y David dijo, ups, ¿y qué hacemos? Le dijo a ella. No sé, le dice a ella. Bueno, déjame, lo voy a arreglar. Manda a traer a Urías. Urías, por tu gran esfuerzo, por tu trabajo, por tu nobleza, porque siempre me cuidas, te voy a premiar. Vete a descansar a tu casa. Disfruta de la mujer de tu juventud. Deja tu posición. Es que David pensó que Urías era como él, pero le salió un Urías, hermano, que era mejor que David. Porque Urías, ¿sabe qué hizo? Cuando lo mandó a su casa, se quedó sentadito a la puerta cuidando al rey. Ahí se quedó. Urías se dijo, Urías no sabía nada. Es más, Urías nunca se enteró. Dios a veces nos oculta cosas que nos hacen daño. Y Dios dice, no, que no se entere, que no se entere, lo van a dañar. Yo me voy a encargar del que se lo hizo, pero que no se entere. Y entonces, usted sabe, a David lo terminan matando en la batalla porque David lo mandó a matar. Pero eso no era la consecuencia, eso era cómo la transgresión se convirtió en pecado y después en iniquidad. Lo que vino después era la consecuencia. Dios mata al hijo de Betsabé y David, primer hijo que se le muere a David. Le digo a los otros que murieron por culpa de David, ya va a ver: Amnón, Absalón, Adonías, 4 hijos por errores de David.
Hermano, en cada caída perdemos algo. No se le olvide. No diga, pues si caigo me vuelvo a levantar. Sí, pero va a perder algo y a veces no lo va a poder recuperar. Sansón perdió sus ojos y se quedó ciego. No sacrifique lo que Dios le ha dado. No lo exponga. Mejor diga, no voy a caer, no voy a caer y no voy a caer y no caiga. Amén. Va. Entonces, sigamos porque ya ahora tenemos relojito allá, mire. Ahí sí ya me recuerdan que no me tengo que pasar. Siempre me paso, pero segundo libro de Samuel 16 versículos 3 y 4. Entonces el rey dijo, ¿y dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en Jerusalén. Pues ha dicho, hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Y el rey dijo a Siba, mire ¿cómo se dice esto? Efusivo, no. Qué radical era David. He aquí, todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. Y Siba dijo, me inclino que halle yo gracia ante tus ojos, oh rey, mi señor. Déjeme contarle rápidamente la historia. Cuando matan a Saúl, David se recuerda que hizo un pacto con Jonatán. Y se acuerda y dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda reivindicar, al que yo pueda bendecir? Y le cuentan que ahí está Mefiboset, alguien que lo había perdido todo, que estaba lisiado de sus pies. Él no podía caminar. Y entonces estaba en Lodebar. Y había un siervo que se llamaba Siba. Y le dice, vayan a traerlo. Y lo traen, lo sientan a la mesa. Y David le pone a Siba como siervo a Mefiboset. ¿Sí? Ya estamos en la historia, ¿verdad? Cuando David fue a pelear, y David, hermano, estaba siendo perseguido. Resulta que regresa David, pero al encuentro solo le sale Siba. Y Siba le salió con animalitos llenos de fruta y alimentos. Y entonces hizo que comiera David y los siervos de David, los que fueron a pelear con él. Entonces David se alegró porque alguien lo fue a recibir, pero también preguntó, ¿y dónde está Mefiboset? Y entonces Siba era un mentiroso, era un abusivo y quiso ser mejor que su señor. Y entonces viene y le dice y le dice, pues ha dicho, le dijo Siba, le dice a David, mira, Mefiboset lo que me dijo fue, hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Como quien dice, van a matar a David y todo lo que tenía mi papá me lo van a devolver porque David me lo quitó. Eso es lo que le está diciendo. Era una vil mentira, hermano, pero así, grosera. Pero David se dejó manipular. Y viene y le dice, he aquí todo lo que pertenece a Mefiboset. Mire, lo bueno que había hecho con una mano lo borró con la otra, porque había mandado a traer a Mefiboset y le dio todo a Mefiboset. Y ahora viene y se enoja por un manipulador y le dice, todo lo que yo le había dado a Mefiboset es tuyo. El otro hasta se postra, se inclina, ay mi señor, gracias, que no sé qué. Cuando termina de llegar David encuentra a Mefiboset y enseguida se le acerca. ¿Por qué no saliste a mi encuentro? Se le olvidó que él estaba lisiado, que era dependiente. Y viene y Mefiboset le dice, mira, yo dije me voy a preparar un caballo y voy a salir al encuentro de David. Y cuando salí, Siba ya se había ido. ¿Y cómo me iba a ir si no me dejó sin caballo? Y entonces David, en lugar de decirle, mi hijito, ¿qué acabo de hacer? Yo le di todas las tierras aquí a Siba. Mira, voy a enmendar las cosas. Hey, todos los que me dieron, Siba, como ahí venís, lo que yo dije lo voy a anular, porque me mentiste y de una vez te voy a ahorcar. Bueno, habían cosas, ¿verdad?, que tenía que hacer. Tal vez no, bueno, tal vez sí, ¿verdad? Porque otro error es, ¿sabes?, que no terminamos con los enemigos, ¿verdad? Porque ese manipulador había que ponerlo en evidencia. Y entonces viene David, ¿sabe qué le dice? Encima de eso,
Le dice a Mefiboset, yo ya tomé una decisión, le dijo. Como que fuera culpa de Mefiboset. Y entonces viene David y trata de corregir, no completamente, sino que trata de corregir y le dice, mira, que la mitad sea para ti y la mitad sea para Siba entonces, porque yo ya le había dado todo. Y ahí le saca el corazón Mefiboset y se lo muestra a David y le dice, que Siba se quede con todo, yo te tengo a ti, sé que estás bien y eso es mi herencia, no quiero nada. Ahí le retorció el corazón a David, hermano. Ahí le recordó a David que Mefiboset no era como él, porque fue otro error, hermano. ¿Cuál es el error aquí? Se dejó manipular y cayó en una mentira. No nos dejemos manipular. A veces es fácil distinguir a un manipulador, pero a veces no. A veces el manipulador parece ser el que dice la verdad. Yo siempre le digo, en un pleito de dos hay que enterarse bien cómo es la cosa. Porque si primero se le acerca, digamos, están peleando dos, Juan y Pedro. Ninguno se llama Juan, ninguno se llama Pedro, ¿eh? Bueno, sí, no, ¿verdad? Bueno, pero estoy hablando de la Biblia. No, se están peleando a machetazos, ¿verdad? Es más, cuando llega usted están todos macheteados y le pregunta a uno, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué se están matando? Y son amigos. Y uno de ellos le dice, no, hombre, estamos jugando una chamusquita de machetazos, ¿verdad? Se lo están jugando nada más. Así juegan algunos, ¿verdad? Con machetazos se hieren y dicen después que son puros juegos nada más. Entonces viene Juan, se le acerca y le dice, mire hermanita, es que fíjese que Pedro viera lo que dijo de mí, me lastimó. O me tiró una piedra en el techo de mi casa y viera cómo sonó, me dolió lo que hizo. Y usted lo peor que puede hacer es encenderse en ira. Este Pedro, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde? Y cuando lo mira, agarra bofetadas. No, tiene que llamar a Pedro. A ver, Pedro, mostrame esa onda con la que estás tirando piedras a la techo de Juan. Onda, no tengo onda. ¿Y qué piedras? No, es que dicen que no, yo no soy. Pero puede ser que también llegue y diga al otro, saque el montón de piedras, aquí están, y sea cierto. Entonces tenemos que aprender a escuchar las diferentes versiones. Amén. No nos dejemos manipular. Y si encima nos manipularon, aceptemos que cometimos un error. No digamos como dijo David, lo hecho está. Santo Dios, se me fue el tiempo. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 8 y 9. Ya mero que quito ese reloj, hermano. Y aquí está conmigo Simei. Está fácil, hermana, desconéctelo ahí. Hijo de Gera, benjamita de Baurim. Él fue el que me maldijo en una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada, pero ahora no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él y harás lo que desciendan sus canas con sangre al Seol. Aquí es David en sus últimas palabras dándole un consejo a su hijo y le está diciendo, tú eres sabio, como quien dice, yo no fui sabio. ¿Y qué hizo David? Perdonó a su enemigo. Su enemigo, hermano, le quiso dividir la casa y él perdonó. Pero no es que, lo malo no es que haya perdonado, lo malo es que hizo un juramento de parte de Dios y Dios no le había dicho eso. Lo que Dios había dicho era que acabaran con los enemigos. Y David, ya de último, de viejito, se da cuenta y le dice, mira hijo, ve y agarra a Simei y mátalo. No dejes que te pase lo mismo que a mí. Hermano, cuando descubras algo en ti, un enemigo que te está fastidiando, ponle el pie en el cuello y mátalo. No me refiero a ninguna persona, no vas a buscar a alguien ahí, no. Identifica.
¿Tú recuerdas que cuando el pueblo de Israel iba a conquistar Canaán, en Canaán habían muchos reyes? ¿Sí? ¿Te recuerdas de eso? Cada rey representa un enemigo que está impidiendo que tú tomes posesión de la vida en abundancia que Dios te da. Entonces, esos enemigos, no sé cómo se llamarán para ti. Pues el enemigo que se llama orgullo. Si tú identificaste ese enemigo, ponle el pie en el cuello y mátalo. Ya déjalo de estar ahí sacando a pasear, ¿verdad? Ay, tan lindo, hasta lo peinas, le lavas su cabello, lo vistes bien bonito, ¿verdad? Ay, ese es mi orgullo, me hace sentir bien. Mátalo. Mata tu orgullo. El arma para matar el orgullo es la humillación. Pero como dijo Ronald McDonald, que cuando hacemos lo bueno, después nos sentimos bien de haberlo hecho, dice, ¿verdad? Es el hermano Ronald. Entonces, el pueblo de Israel hasta hoy, hermano, sufre porque muchos de esos enemigos que están a su alrededor, Dios les dijo que acabaran con ellos y no quisieron. Ellos quisieron ser más misericordiosos que Dios. Otro, si tú me das chance, te los leo todos. Y si no, pues también. Segundo libro de Samuel 24:10. Ya voy, hermano, perdóname. Yo estoy bromeando, ¿ok? Es que después te vas y ¿qué hago yo para mandártelos, verdad? La vez pasada mandé una presentación, nadie le dio ok. Te dije, no, ya no lo vuelvo a hacer. Después que David contó, el pueblo le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Aquí es cuando David hizo el censo. Dios empezó a levantar a David, hermano, pero así, tremendo lo empezó a levantar. Sin embargo, mi esposa explicaba algo ayer en Jóvenes de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que el poder se le subió a la cabeza a David. Cuando usted mira en la segunda carta de Samuel, el segundo libro de Samuel, dice que Dios lo incitó a hacer el censo. En el primer libro de Crónicas dice que fue Satanás el que lo incitó a hacer el censo. Entonces, no se preocupe, eso tiene una interpretación. Dios lo incitó a través de Satanás. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se le había subido a David? David quería ver hasta dónde llegaba su poderío, su capacidad. Como que dice, me hice grande. Y Dios se enojó. ¿Sabe qué significa esa palabra neciamente? Cuando dice he obrado muy neciamente, significa he sido terco, he sido ignorante, he sido falto de inteligencia. Porque aún Joab, hermano, Joab era un matón. A Joab le decía a David, no le hagas nada. Por ejemplo, a Absalón, David le dijo a Joab, me lo traes con vida, me cuidas a mi Absaloncito. Hermano, Absalón cuando vio que se quedó colgado, Joab cuando vio que Absalón se quedó colgado del pelo después de ir en una mulita, ¿se recuerda? Vino Joab y le dijo a un siervo, mátalo. Y el siervo le dijo, Dios me libre de matarlo, le dijo, porque el rey dijo que no se lo tocáramos. ¿Sabes qué hizo Joab? Bueno, lo mató él, hermano, en el corazón le dio. Entonces era un matón. Pero aún ese matón aquí le dijo, mi rey, ¿para qué quieres hacer el censo? No lo hagas. A veces Dios levanta gente que nos dice no lo hagas, pero como nos volvemos tercos, él dijo, pues sí lo hago. ¿Cuál fue el problema aquí? Si no estoy mal, se murieron 80,000 personas por una plaga que duró 3 días. Y ahí viene el tema de Ornán Jebuseo, la era en donde se dice David, no daré algo a mi Dios que no me cueste. Sí, pero 80,000 personas murieron por su culpa. Se volvió a levantar, por cierto. Otra, dije que ya iba solo leyendo. Segundo libro de Samuel 13, del 21 al 22. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho
Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amnón, porque había violado a su hermana Tamar. David se entera que Amnón viola a Tamar y sí se enoja, pero no hace nada. No corrigió, no vino y puso las cosas en orden. Entonces dejó que la ira de Absalón se volviera más grande y terminó matando a Amnón. ¿De quién fue la culpa que muriera Amnón? De David, porque no hizo nada. Aún de esa se levantó. Siguiente. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado, preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Usted sabe la historia. Adonías, ¿quién lo mata? Hermano, a saber, diga usted. Usted es el pastor, hermano. A Adonías lo mata Salomón, porque Adonías cuando se estaba muriendo David ni se había muerto y ya sacó las garras para la herencia. Eso, cualquier parecido es simple coincidencia. Y dijo: aquí soy el rey. Y vino Salomón, a pesar que dijo Salomón: no, este no es el rey. David proclamó a Salomón como rey. Y entonces viene Adonías y le va a rogar a Betsabé, que era mamá de Salomón, que lo perdone. ¿Sabe qué hace Betsabé? Viene y todavía le dice a Salomón: mira, dale a esta muchacha que estuvo con tu papá, con tu papá David, que usted sabe que a David le consiguieron a una muchacha para que lo calentara. Ya estaba viejito, entonces para que no se muriera del frío. Entonces viene y le dice: mira, dale a esta muchacha a tu hermano Adonías. Y viene Salomón y le dice: no solo se está proclamando rey, sino que todavía me estás pidiendo que lo premie por eso. Y entonces dice Salomón: no, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a matar. Y lo mató. Entonces, ¿de quién fue la culpa que muriera Adonías? De David, porque dice: su padre nunca lo había contrariado. Mi muchachito lindo, tú dale, no importa lo que digan todos los demás, dale. Si es que aguantas, papá, que todos se quejan porque dicen que está mal. Si está mal, hay que decírselo. Está mal lo que estás haciendo. Nunca cucuches los errores de tu hijo, porque esos errores lo pueden llevar a la muerte. Dicen por ahí en la calle que al hijo que no lo corrige en la casa, se encuentra alguien que lo corrige en la calle. Siempre es así, hermano. Porque han proliferado las pandillas, las maras, porque estos muchachos regularmente no tuvieron un padre que los corrigió. Así que si tú como hijo o hija eres corregido por tus padres o fuiste corregido por tus padres, no hablo de la severidad, pero hablo de la acción de corregir. Dale gracias al Señor y dile: papito, gracias por cuidarme, porque te pusieron un papá que tuvo cuidado de ti. Tal vez se le pasó la mano, ¿verdad? Te pegaba con la chancla, pero eran aquellos tacones de este calibre y te abrió hoyos en la cabeza. Claro, esa es otra cosa, ¿verdad? Otro día lo hablaremos, eso no está bien. Pero si fuiste guardado, dale gracias al Señor. Entonces, hermano, ¿por qué te conté todo esto? Por lo del principio. Hay batallas que David peleó. Después de todos estos errores, es contado David entre los héroes de la fe. Recuérdate, Dios dice: les voy a poner un rey conforme a mi corazón. Este va a ser mi voluntad. Al final, en Hebreos 11 lo presenta como un héroe de la fe, como quien dice: perfecto, David. Pero aquí están las 7 caídas de David: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí es donde se cumple lo que dice la palabra: 7 veces cae el justo y aún de la 7ª se levanta. Aún, como quien dice, se cae, se levanta, se cae, se levanta. Dios no te ha dejado de amar justo. Dios te habla, Dios te visita, Dios ha sido bueno contigo y te bendice. Pero eso no quiere decir que no estés caído.
tienes que analizar en qué condición estás. Si quieres terminar como un héroe de la fe, debes analizar tu vida. No es lo que el pastor piensa de ti. El pastor puede pensar bien o mal. Lo que a ti te debe interesar es lo que Dios piensa de ti. Ni siquiera lo que tú piensas de ti mismo, sino lo que Dios está pensando de ti. Dice la Biblia a la iglesia de Éfeso: mira pues de dónde has caído, pues has dejado tu primer amor. Hermano, tenemos que recuperar nuestra posición. ¿Ya caíste? Acéptalo, reconócelo, arrepiéntete, pero levántate también. No te quedes ahí tirado. No te quedes, ay, pobre de mí. Sí, pobre de ti, pero levántate. Imagínate que ahí está. Yo he visto ahí que en el fútbol o en el básquetbol caen los jugadores y esperan que alguien les llegue a dar la mano para levantarse. Y a veces nadie los levanta. Y ellos solos tienen que levantarse. Porque si se quedan tirados, los sacan del juego. No creas tú que se quedó alguien tirado en el campo y siguen jugando. No, llega el árbitro. ¿De qué? ¿Se va a levantar o no? No, es que aquí me tiraron. Sí, no importa, párese o se sale. Y le puede sacar roja. Cuídate que te descalifiquen. Cuídate que te echen del juego. Hermano, levántate. Levántate. Si David cayó 7 veces, ¿por qué yo no voy a caer 7 veces? Porque tú me vas a decir, yo nunca he caído, hermano. Es más, yo no estoy como usted dice. Bueno, está bien, yo te lo entiendo, te lo creo. La pregunta es, ¿qué cree Dios de ti? Mi oración hoy es porque te puedas levantar, ya sea ahora o mañana o dentro de un año, cuando sea, que tengas la capacidad de levantarte. Porque para ser contado entre los héroes de la fe hay que estar levantadito. Algunos terminaron caídos y no se les mencionó más. Algunos no se pudieron levantar. ¿Me dejas orar por ti? Yo le he pedido al Señor, al Espíritu Santo, que te revele tu condición. Mi responsabilidad es predicarte. Esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es convencerte, ni siquiera reclamarte. Ese es asunto tuyo. Mi responsabilidad es decirte que si fuiste propenso a caer y caíste, que te levantes, que ya dejes de estar ahí en esa posición. Porque al único que vas a dañar es a ti mismo en esa condición. Y lo peor es que ese daño puede extenderse a los tuyos. Miriam cayó. Y Miriam sufrió el haber caído. Pero afectó a todo el pueblo de Israel. Hermano, no dejes que tus errores afecten a los demás. Pero en primer lugar, no dejes que te afecten a ti. No pierdas lo que Dios tanto ha invertido contigo. Levántate, toma de nuevo tu posición. Si nadie te está juzgando, solo levántate. Es más, levántate hasta antes de que todos nos demos cuenta que estás caído. Levántate. No dejes que se haga público. Ministremos al Señor, hermanos. Cierra tus ojitos, por favor. Papito lindo, Espíritu Santo, tu palabra ha sido expuesta. Ahora que tus señales sigan a tu palabra. Así como enviaste al profeta Natán a decirle a David lo que había hecho con la mujer de Urías, así como enviaste al profeta Gad a decirle a David que se había equivocado al hacer el censo, sé tú, Espíritu Santo, el que muestre a cada uno por nombre aquellas cosas que hemos hecho mal. Señor, que podamos levantarnos de esa condición, que ya dejemos de esperar incluso la lástima de alguien más, que nos podamos levantar como hijos tuyos, que se toman de tu mano cuando han caído y se levantan,
Si hay algo que te afecta y te ha afectado por años, una, otra y otra vez más, y por más que tratas de levantarte, no logras levantarte completamente, acabas de caer y vuelves a resbalar, ya es tiempo que le digas: Señor, yo ya no puedo. Yo ya no puedo con esto. Yo creía que podía dominarlo, pero esto me domina. Vamos, hermanos, sé honesto con el Señor y dile, solo tú y Él, dile ahí: Señor, quita este peso de mí, quita esto de mí, yo ya no puedo más. Este es un tiempo de reconciliación. Este es un tiempo de arrepentimiento. Dios está pasando en medio de ti como Espíritu Santo, motivándote con amor, con dulzura, para decirte: reconócelo, reconócelo. Ya no más. No te vuelvas vulnerable estando caído. No te vuelvas vulnerable estando en el suelo. Levántate. Levántate. Y dile al Señor: así como David se levantó 7 veces, yo me levanto hoy. Ya me arrepentí, ya entendí, pero lo que no había hecho era levantarme. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo dejo esta condición en la que he estado durante mucho tiempo. Levántate. El Señor te extiende su mano y te dice: toma mi mano, toma mi mano y levántate. Si constantemente vienen recuerdos a ti diciendo: cuando yo hacía tal cosa, cuando yo estaba en tal cosa, cuando yo hacía esto de determinada forma, es porque caíste y nunca recuperaste esa posición. Que cuando hables de tus victorias, puedas hablar de hoy. Que puedas afirmar que la mejor época de tu vida es hoy. Ya no vivas de pasas, ya no vivas de experiencias pasadas. Levántate y recupera lo que se puede recuperar de lo que perdiste. Toma tu lugar, toma tu corona y enlístate de nuevo en el ejército. Pelea tus batallas. Deja que el Señor sane tu herida, que se convierta en una cicatriz, en una marca que refleje lo que fuiste, lo que pasó, pero que ya no eres. La diferencia entre una herida y una cicatriz es que la herida duele, la cicatriz solo recuerda. Si duele, entonces es una herida que no ha sido sanada. Si a ti te duele, entonces eso no ha sido sanado. Por favor, Espíritu Santo, toma el control. Toma el control. No tengo nada